Ya, bueno, un poquito la idea de esta charla era ver cuál es la parte, digamos, la parte familiar, ¿no? ¿Qué función, cuál es el rol que cumple, en este caso la familia, en poder cuidar el tratamiento, poder mantener los logros alcanzados y en buena cuenta pues también prevenir una recaída, ¿no? Bueno, empezaremos por definir qué es una recaída. O sea, tenemos que entender qué cosa es una recaída, ¿no? Entonces, lo primero que sería importante es ver que la recaída es un proceso, es un proceso. Quiere decir de que esto no se da de un día para otro, no se da así súbitamente, ¿no? Es un proceso en el que es un proceso que se da en forma gradual, ¿no? Varios pasos que terminan en una vuelta o en un regreso a un consumo adictivo, ¿no? Y son varios pasos, ¿no? Entonces, nosotros tenemos en mente, digamos, el nuevo estilo de vida, el nuevo sistema de vida, ¿no? El nuevo entorno, que está pues conformado por lo que uno bosqueja como su proyecto de vida, ¿no? Los lugares a los que va, las personas con las que se relaciona, ¿no? Las situaciones que evita o que no debería de ir, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Y cuando se sale de eso, de ese sistema de vida, ya uno puede ver pequeños, digamos, pequeñas señales o pequeños pasos que ya me dan indicadores de que ya él está empezando en ese proceso, ¿no? Como por ejemplo, si dentro de su sistema de vida él tiene, por ejemplo, frecuentar amigos que no consumen, ¿no? De repente estar más pegado o más ligado a la familia, ¿no? De repente más enfocado en su trabajo, ¿no? Dedicando tiempo a los hijos o a sus hijos. Entonces, eso conforma parte de su estilo de vida, ¿no? Pero si yo veo que de pronto deja de, por ejemplo, deja de, empieza a alejarse de la familia, ¿no? O empieza a pasar días en los que uno no sabe a dónde va. Entonces ya son pequeñas señales, ¿no? Eso no es una recaída, pero son pequeños señales o pequeños pasos que podrían llevarnos a una recaída, ¿no? La recaída se define como el regreso al consumo adictivo, ¿no? Donde hay un deterioro, donde hay un consumo compulsivo, ¿no? Donde hay un deterioro social, familiar, laboral, ¿no? Donde la persona ya se olvida de todo y se enfoca nuevamente en el consumo, ¿no? Entonces, eso, para llegar a eso no va a llegar de un día para otro, ¿no? Eso va a llegar en un proceso de varios pasos sucesivos, ¿no? Y esos pasos vamos a ver ahora, ¿no? Entonces, aquí en la diapositiva dice, por ejemplo, ¿no? Las personas no recaen de un momento a otro. Eso es lo que hemos mencionado, ¿no? La recaída, ese proceso, ¿cuánto dura ese proceso de recaída? Puede durar días, puede durar meses, ¿no? La velocidad del proceso de recaída depende de la calidad del proceso de rehabilitación. O sea, si la rehabilitación, si el proceso de rehabilitación ha sido bueno, de calidad, entonces la recaída no se va a dar de un momento a otro. Se daría en pasos más lentificados, ¿no? Ahora, si ha sido una recuperación así breve o no de buena calidad, entonces también la recaída podría demorar menos tiempo, ¿no? Y es normal que se experimenten también algunas recaídas, ¿no? O sea, volver al consumo no es recaer, ¿no? Supongamos que una persona que mantiene un sistema de vida,
¿no? Una estabilidad, un soporte socioafectivo, y de pronto toma una mala decisión, por ejemplo, visitar amigos de consumo, ¿no? Entonces, visitar amigos de consumo no es una recaída, pero es un pasito, ¿no? Es un paso, ¿no? Y de repente ese día no consume, ¿no? Los amigos consumen, pero él no consume. Entonces, pero ya está frecuentando. Después de un mes vuelve a visitar a los amigos de consumo y esta vez sí consume, ¿no? Tampoco se considera eso una recaída, ¿no? Sino sería una vuelta al consumo o un primer consumo, ¿no? Entonces consumió una vez y bueno, ya lo deja y nuevamente se reincorpora. Pasa otro mes, otro pequeño consumo, ¿no? De aquí a 2 meses, otro consumo. Entonces ya son consumos que se van dando un poco aislados, pero que esos consumos cada vez se van acortando más. Y ya no es cada mes, sino ya es semanal. Y después de semanal ya es interdiario. Y después de interdiario ya es diario. Y ya ahí está. Y después de diario ya, digamos, ya empieza con un consumo compulsivo del cual ya no puede parar. Y hay que volver a internarlo, ¿no? Entonces, y eso es un proceso, ¿no? O sea, si hay una vuelta al consumo, digamos que eso se puede detener y se puede, digamos, recuperar nuevamente, ¿no? O sea, mientras uno esté pendiente de ese proceso, no puede intervenir y uno puede poner un alto a eso, ¿no? Ahora, también se considera que dentro del proceso de recuperación se dan algunas recaídas, ¿no? Y esas recaídas sirven para que la persona pueda analizar, ¿no? Valorar por qué recayó, qué factores contribuyeron, qué hizo mal, qué cosas que tenía que hacer no hizo, ¿no? Y qué cosas no hizo, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Pero ahí vemos que el proceso de recaída se considera normal, ¿no? A veces hasta 2 o 3 recaídas para lograr una recuperación total, una recuperación plena, ¿ya? La definición es muy, muy importante, ¿no? Algunas características, lo que hemos mencionado, que tiene que quedar bien claro, es un proceso. O sea, en ese sentido, no hay por qué alarmarse, no hay por qué desesperarse, como estar, digamos, preocupados o con miedo de que de un día para otro se me va a escapar y se va a ir a consumir. Eso no va a pasar. Eso no va a pasar, porque la recaída es un proceso. Antes de que vuelva al consumo, tendrían que pasar otras cosas, ¿no? Actitudes, emociones, conductas, discusiones, alejamiento de, ¿no? Peleas, alejamiento de la familia. Todo eso podría llevarlo a un primer consumo, ¿no? Pero ya si yo veo que hay situaciones que no están bien, si hay discusiones o si hay cosas que no están yendo bien, ya eso, digamos, es un indicador para ya tomar, digamos, cartas en el asunto y poder trabajarlo con una consulta ambulatoria, ¿no? Poder trabajarlo de manera preventiva. Entonces, intervenir oportunamente lo que hace es prevenir, digamos, de que se llegue a de que avance ese proceso, ¿no? La recaída es progresiva, es sutil y engañosa, porque a veces no nos damos cuenta. Por ejemplo, empieza con un simple alejamiento de la familia, ¿no? O con una excusa, ¿no? ¿Sabes qué? Me voy a ir a tal sitio o voy a ir con los amigos, pero no voy a consumir, pero voy a visitarlos nomás porque hace tiempo que no los veo y aparte que un amigo se está casando y qué sé yo, ¿no? Es algo muy sutil, ¿no? Muy, muy, muy camuflado, ¿no? Que a veces no se logra detectar, ¿no? Pero la buena noticia es de que es diagnosticable, o sea, se puede, digamos, diagnosticar, ¿no? Y la familia o el especialista puede decir, mira, ¿sabes qué? Él está entrando en un proceso de recaída, se diagnostica, ¿no? La otra buena noticia es que se puede detener, se puede poner un alto.
Y por último, también saber de que es reversible. O sea, no importa cuánto haya avanzado, mientras no haya llegado a la recaída, se puede detener. ¿Ya? Cuando ya se llega a una etapa de recaída, ahí sí ya es irreversible. Internamiento. La única manera es de poder salir de eso es el internamiento, volver al internamiento, ¿no? Entonces, pero mientras lo detectemos a tiempo, no va a haber ningún problema, no pasa nada. ¿Ya? Segunda, ¿cómo es ese proceso? Es un proceso de varios pasos. Generalmente algunos autores ponen 8 pasos, otros hablan de 10 pasos. Vamos a ver, aquí lo hemos distribuido en los 8 pasos. 8 pasos, ¿no? El primer paso de ese proceso sucede con los cambios, ¿no? Los cambios generados por situaciones, porque finalmente son las situaciones las que llevan a la persona a reaccionar de una o determinada manera, las diversas situaciones, ¿no? Entonces, un desequilibrio, ¿no? Ellos están preparados para afrontar diversas situaciones, pero también hay un equilibrio, hay un orden, ¿no? Una persona ya rehabilitada tiene ya una estructura, tiene ya un sistema de vida, tiene ya bien claro qué cosas le hace daño, qué cosas le hace bien, sabe a qué lugares va, sabe a qué lugares no va, y sabe que si hace esto va a pasar esto, sabe que si prueba una vez le va a traer consecuencias, sabe que si frecuenta tales lugares, etcétera, etcétera. Sabe que si discute se va a poner mal y ese ponerse mal le va a llevar o le va a abrir la puerta a la posibilidad de consumir. Entonces, tiene que haber un equilibrio. La recaída empieza por una situación que se presenta, ¿no? Que escapa. Por ejemplo, estoy bien con la familia, con mi pareja, ¿no? Trabajando, alejado del consumo, y de pronto peleo con mi pareja, discuto con mi pareja. Entonces, esa es una situación, ¿no? Pero básicamente las situaciones las dividimos en 4. Relevantes positivos, relevantes negativos. Y irrelevantes positivos, irrelevantes negativos. Por ejemplo, un relevante positivo, ¿qué podría ser? Por ejemplo, recibir una fuerte suma de dinero, ¿no? Por ejemplo, recibir una noticia, algo relevante y que es algo positivo, ¿no? Algo relevante negativo, la muerte de un ser querido, una separación, un divorcio, ¿no? Algo relevante, significativo y que obviamente es negativo, ¿no? Y por otro lado están los irrelevantes, positivos y negativos, ¿no? Algo irrelevante, negativo, puede ser una discusión, ¿no? Una discusión es irrelevante, es una cosa minúscula, pero es negativa, ¿no? Y esa pequeña cosa podría llevarlo a entrar en un proceso ¿no? De recaída, ¿no? Un irrelevante positivo, ¿cuál puede ser? Irrelevante positivo, por ejemplo, la aceptación, la vuelta a la confianza, un irrelevante positivo, unas felicitaciones, ¿no? Algo pequeño, positivo, pero que también lo podría, digamos, maximizar y podría también hacerlo entrar en ese proceso de recaída, ¿no? Entonces, frente a esas situaciones, obviamente tiene que uno identificarlas, ¿no? Y saber qué es lo que está pasando y qué es lo que me produce esa situación, ¿no? Y uno de los indicadores, si yo reconozco, identifico y afronto, no va a pasar nada, porque igual tenemos, situaciones van a pasar, problemas van a pasar, dificultades van a haber, ¿no? Pero depende mucho de
la respuesta o cómo yo afronto esa situación, ¿no? Entonces, pero ¿qué pasa si lo afronto de una manera negativa? Y una manera negativa de afrontarlo es, por ejemplo, negando que existe un problema, ¿no? O no reconociendo o no queriendo reconocer las emociones que eso me produce, ¿no? Por ejemplo, aquí menciona negación de las alteraciones emocionales, ¿no? La ira, la tristeza, la cólera, la vergüenza, la culpa, emociones que pueden volver a aparecer frente a diversas situaciones, ¿no? Y que no las acepto o no las afronto, sino que digo, no, no pasa nada, no, en realidad no tengo cólera y en el fondo sí tengo cólera. O no, no, esto no me hace sentir mal o no me afecta y en el fondo sí me afecta. Pero la negación es un pasito más en el proceso de recaída, ¿no? Y eso, y el negar significa no comunicar. Por ejemplo, el guardárselo, el no decir esto siento, esto me pasa, esto pienso, esto me está afectando, esto me hace sentir así, esto me hace sentir así, ¿no? El comunicar, fundamental, ¿no? O cuando la persona minimiza, minimiza, justifica o racionaliza, ¿no? Por ejemplo, hubo una discusión familiar y él, no, no, no pasó nada, ya pasó, no, no, o sea, no hay que minimizar. Acá hay un tema, hay una discusión, vamos a conversar, vamos a hablar del tema, ¿no? O lo puede también racionalizar. Y puede también entrar en conductas compulsivas, ¿no? Con diversas conductas compulsivas, ¿no? Como por ejemplo, el tomar café, ¿no? Un chico, por ejemplo, que ya está en reinserción, que está haciendo bien su reinserción y de pronto hay situaciones que se le presentan de estrés, de presión laboral y empieza con el café, 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 café y se toma 8, 10 tazas de café y ya está medio alterado, medio... Esa compulsión por el café, o esa compulsión por comprar, o esa compulsión por querer hacer algo. Esas conductas compulsivas son indicadores también, ¿no? De que no se está canalizando bien, digamos, no se está manejando bien las emociones, no se está manejando bien y que las situaciones nos están afectando y que no las estamos sabiendo afrontar, ¿no? La otra conducta es la evasión. La evasión, cuando la persona evade, no afronta, ¿no? Ya, tal día vamos a sentarnos y vamos a conversar de esto. No, prefiere evadir, prefiere no hablar del tema, prefiere pasarlo por alto, ¿no? Entonces ahí ya son pequeños indicadores de una negación. Luego que una persona pasa por esta etapa, por este segundo paso del proceso de recaída, ¿no? Que es fácilmente detectable y que si lo detectamos en esta etapa se puede trabajar. Lo ideal es trabajarlo aquí en estas etapas, en las primeras, cuando se presentan las situaciones, qué pasó, qué está sucediendo, cómo te hace sentir esto, cómo lo estás afrontando, qué piensas, y para eso se necesita que la persona comunique, que exprese, ¿no? Eso es algo que se les enseña bastante aquí. Ya, después, número 3, ya si no manejamos eso, si no manejamos del paso 1, pasamos al paso 2 y ya damos un pasito más dentro del proceso de recaída, ¿no? Paso 1, paso 2, paso 3, ya vamos, estamos ya entrando ya más en una recaída. ¿Cuál es ese punto? La labilidad emocional. Cuando ya emocionalmente ya está inestable. Está inestable. Todavía se puede intervenir ahí, pero la persona ya está inestable emocionalmente, ¿no? Cuando ya se desenfoca de sus objetivos de vida, de su meta de vida, de su sistema de vida, y ya, digamos, pierde el norte, ya no, ya pierde un poco el sentido, ya ese estilo de vida, que obviamente tiene que ser reforzante, deja de ser reforzante, ¿no? Y ya, ya la inestabilidad emocional lo hace desenfocarse
de sus objetivos, ¿no? De su sistema de vida, de su nuevo estilo de vida. Y hace que la persona, al ya no encontrarle refuerzo o ya no encontrar gratificación en lo que estaba haciendo, se desorienta, pierde un poco el sentido de lo reforzante de la vida y ya empieza a aparecer un sinsabor y una búsqueda o un deseo de gratificación, ¿no? Ya entra ahí en la inestabilidad emocional, ya la persona está vulnerable y ya busca una gratificación. Y es ahí, de ese paso 3, que todavía se puede intervenir, se puede detener y llegar nuevamente a una estabilidad, pero de no detenerse pasa al siguiente paso. ¿Cuál es el siguiente paso? La cuarta, el regresar a conductas del pasado. Ahí sí hay un regreso, todavía no consumo, ojo, todavía no hay consumo, pero ya regreso a conductas anteriores, ya regreso a nuevamente a volverme irritable por todo, ya comienzo nuevamente todo me incomoda, ya empiezo nuevamente con los resentimientos, con los rencores, ¿no? Ya empiezo a buscar a esos amigos con los que consumía, ¿no? Ya empiezo a visitar esos lugares a donde sé que no debo ir, y cuando estoy rehabilitado, estable, coherente, ni se me pasa por la cabeza ir. Pero ya aquí empieza a aparecer la idea de ir y ya las conductas, sobre todo las conductas, ¿no? Visitar esos lugares, visitar los amigos del pasado, y empieza a darse permisos. Empieza la persona a darse permisos y justificaciones. Y ahí es donde ya aparecen todos los defectos del carácter, ¿no? Es como que, ¿qué pasó? De ser lo que era, ahora volvió a ser el de antes, ¿no? Aparecen los defectos de carácter, ¿no? Ya es el cuarto paso. De ahí, del cuarto paso al quinto paso, ya cuando, ya en esa situación, ya se hace un poquito más complicado, ¿no? Ya aparece el fenómeno de bola de nieve, ya empiezan a haber afectaciones, ya se empiezan a afectar las diferentes áreas de su vida, ya empieza a tener problemas con la familia, ya empieza a tener problemas en el trabajo, nuevamente, ya empieza a tener problemas socialmente, ya la persona se autoengaña y ya empiezan a aparecer los pensamientos del consumo, ya empiezan nuevamente, necesito consumir para, ¿no? Y si consumo, ¿no? Ya empiezan los pensamientos del consumo. Ahí aparecen los pensamientos o la idea de querer volver a consumir, ¿no? La expectativa positiva acerca del consumo, ¿no? Si consumo un poco de cocaína, me sentiría relajado, me sentiría bien. El consumir cocaína me ayudaría a desestresarme, me ayudaría a relajarme, me ayudaría a encontrar una tranquilidad. Empiezan ya los pensamientos distorsionados acerca del consumo, ¿no? Hasta que, obviamente, ese pensamiento me lleva a una conducta. ¿Y qué hago? Voy, busco, compro, consumo. Consumo, ¿no? Entonces, ya eso es considerado como un primer consumo. Todavía no es una recaída, es un consumo. Porque después del primer consumo, la persona se siente culpable. Hay un sentimiento de culpa, hay un sentimiento de pucha, ¿por qué lo hice? ¿No? Y hay una sensación hay una pérdida de sensación del control de su propia vida. Ahí aparece el primer consumo, ¿no? Después, pero por otro lado, pasa ese momento del sentimiento de culpa, ¿por qué consumí tanto tiempo limpio y cómo es posible que haya vuelto a consumir? ¿No? La autoestima baja, aparece el sentimiento de culpa, pero eso pasa, ¿no? Y un mes más, 2 meses más, si sigue en esa situación emocional de inestabilidad, de los problemas, de no manejar las situaciones, entonces es probable que de aquí a un tiempo vuelva a un nuevo consumo, a un consumo
sucesivo, ¿no? Dentro de un mes, dentro de 2 meses, ¿no? Y así empiezan los consumos, ¿no? Que de repente fue una vuelta al consumo y el siguiente consumo aparece dentro de 2 meses y el siguiente dentro de un mes y luego ya se vuelve una frecuencia cada mes, ¿no? Y así pasa un medio año, un año y la familia de repente ni lo sabe, ¿no? Y después ya vienen consumos más sucesivos y más cercanos, semanal, interdiario, diario, recaída, ¿no? Una vuelta al consumo habitual, a los mismos patrones. Entonces, como ustedes han podido ver, es un proceso de varios momentos, de varias etapas. No sucede definitivamente de la noche a la mañana, ¿no? Entonces, ahí están los 8 pasos, digamos, para volver a un consumo habitual, ¿no? A una recaída. ¿Ya? Ahora vamos a ver qué hacer para evitar ese proceso de recaída, para manejar las situaciones, para controlar las emociones, ¿no? Estar atento a que no se llegue a ese primer consumo sucesivo y a esa recaída, ¿no? Cosas vitales, ¿no? Vitales. Primero, abandonar las redes de consumo. Amigos de consumo, pareja de consumo, amigos de la infancia, lugares de consumo, ¿no? Segundo, aislarse de los lugares de riesgo. ¿Cuáles son esos lugares de riesgo? ¿No? Son los lugares donde él consumía, ¿no? Entonces, el aislarse de esos lugares de riesgo, ¿no? Reorganizar sus metas de retorno, negarse a asistir a ciertos lugares de manera definitiva y momentánea, ¿no? Las personas, los lugares y las situaciones. Identificar y alejarse de esas situaciones de alto riesgo. Y aquí hay un listado de situaciones de alto riesgo. ¿Cuáles son mis situaciones de alto riesgo? Cada persona o cada residente o cada paciente tiene sus situaciones de riesgo. Lo que para uno es riesgo, para otro no necesariamente es riesgo. Para una persona puede ser riesgo el estar solo. Para otra persona puede ser riesgo el discutir con su familia. Para otros, discutir con su familia no, sino discutir con su pareja. Eso podría llevarlo a un consumo. Para otros podría ser el estar mucho tiempo libre o el no tener una actividad, ¿no? Podría ser una situación de riesgo, ¿no? O el tener, digamos, muchos pensamientos de consumo, etcétera, etcétera. Pero cada uno tiene su mapa, su registro de situaciones que podrían llevarlo al consumo. ¿Cuáles son esas situaciones de alto riesgo? Son todas las situaciones que en el pasado me han llevado a un consumo y que de presentarse en un futuro, la probabilidad de recaída o de consumo es altísima, ¿no? ¿Cómo yo identifico cuáles son mis situaciones de riesgo? Porque hago un listado de todas las cosas, de todas las situaciones, los factores que me llevaban a consumir, ¿no? El otro punto para poder, digamos, prevenir una recaída es el estilo de vida, ¿no? Es lo más notorio, digamos, el cambio en el estilo de vida. El hecho de tener parámetros, el hecho de tener una vida ordenada, disciplinada, una vida sana, el hecho de tener normas, respetar las normas, ¿no? De repente usar un momento para manejar el estrés, hacer deporte, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Tener buena comunicación, buenas relaciones familiares, todo eso constituye parte de el estilo de vida, ¿no? Frecuentar con personas que no consumen, personas buenas, digamos, ¿no? Personas positivas, ¿no? Entonces, todo eso es parte del estilo de vida. Cuando yo veo que ya cambia ese estilo de vida, cuando yo veo de que ya, ya llega tarde, antes dormía, tenía sus horarios para dormir y levantarse, ahora se amanece, duerme hasta tarde,
o ya no va con las personas que iba, etcétera, etcétera. Veo algo de irresponsabilidad en algunos puntos. Ahí yo puedo más o menos, podemos, digamos, inferir o podemos detectar esos indicadores, ¿no? Que nos van a servir para poder intervenir también. Ya el estilo de vida. Básicamente, esos 4 parámetros fundamentales para poder eh, prevenir, ¿no? Y no sé si hasta aquí hay una pregunta, alguna pregunta, ¿me están escuchando? ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? ¿Se escucha? ¿No he escuchado? Sí se escucha bien. Lo que pasa es que está bastante claro. Vamos a ver si surge una pregunta. Ya, perfecto. ¿Por ahí tienes alguna pregunta, alguna duda en relación a esto o digamos, o algo relacionado a esto? A ver, acá. ¿Aló? Es necesario, desactivado está. No, Ya, es necesario estarlo, ¿qué dije? Vigilando. Posterior al alta, sí. Al alta terapéutica, saliendo del centro de rehabilitación, sí, por un tiempo, hasta que él logre, digamos, consolidarse afuera. Ya, y la, ¿qué se llama? Y la vigilancia debe ser que él note o soterrada. No, con controles, con controles. Basta que tenga consultas ambulatorias una vez por semana, posterior al alta, digamos, para poder monitorear todos los logros, los avances. Entonces es suficiente, ¿no? Hasta que en la medida en que ya se va consolidando, Ya. se van haciendo ya consultas quincenales, mensuales, hasta el alta definitiva, ¿no? Hasta el alta del ambulatorio, ¿no? Ya, y estarle preguntando, por decir, preguntarle cómo estás, o solo iniciar una conversación. Claro, lo que pasa es que eso tiene que ser parte del nuevo estilo de vida. La comunicación abierta, la escucha, ¿no? El hecho de que él se aperture, el hecho de que la familia también pueda escucharlo, ¿no? Eso tiene que formar parte del estilo de Ya, ya, vida. pero ponte que él está callado, así, como que ido. Entonces, decirle qué te pasa, estás triste, Buscarlo, ¿no? o buscarlo. Y ganarse la confianza. Claro, lo que pasa es que también tiene que ver mucho con la forma, con los patrones de comunicación que han existido antes de, ¿no? Generalmente Ya, no ha habido una buena comunicación. lógico. Generalmente él, digamos, la persona suele guardarse las cosas, suele encerrarse en sí mismo, Ya, ¿no? ya, Entonces ahora tiene que ser todo lo contrario, pues. Tiene que haber una comunicación abierta, ¿no? En todo sentido, ¿qué tal? Obviamente, ¿cómo estás? La pregunta básica. ¿Qué tal? ¿Cómo ya, estás? ¿Qué planes? ¿Qué proyectos? ¿Cómo te sientes? ¿Y tú qué tal? Bien, yo también bien. Estoy haciendo esto. Qué bueno, te felicito. Mira, ¿qué te parece esto? O sea, tiene que haber una comunicación abierta, ya, ¿no? Eso es lo que hay que implantar como parte del nuevo estilo de vida. ya, Entonces, ya, porque si no hay eso, nuevamente volvemos a lo mismo, a la no comunicación y al hecho de que la persona se guarde. Y aquí en el centro, ellos se aperturan, comunican, hablan, expresan hasta el mínimo detalle. Hasta me soñé esto, pensé esto, siento esto. Entonces, ya, eso es fundamental. Tiene que haber una comunicación bastante fluida, ¿no? Entonces, ya, y un conocimiento también, pues, ¿no? Entonces, eso claro, es fundamental, ¿no? Eso es lo que hay que trabajar en los ambulatorios, ¿no? Ya de manera ambulatoria, consolidar eso, ¿no? ya.
Ujú. Otra pregunta, otra duda con respecto a esto o relacionado a esto. Parece que está claro, ¿no? A ver, alguna otra cosa. Tú ya pediste, claro. Alonso, Sí, Adolfo, hola, hola. ¿qué tal? Muy bien, muy bien. No, es que está bastante claro. Supongo yo también que, a ver, sobre el deseo de consumo, de repente, a mí me parece esa parte clave, ¿no? Porque yo creo que si es que él en un momento expresa sus deseos de consumo, yo creo que ya es porque ha asumido un nivel de confianza, ¿no? Con la familia y otro, también un nivel de autoconciencia, yo supongo, ¿no? Pero, ¿qué es lo que él hace si desea consumir? Supongo yo que él recurre a ti, ¿no? O supongo que es lo primero. Y si no lo hace con la familia es porque todavía no existe la confianza, ¿no? Exacto, la confianza. La confianza, correcto. Mira, si tú logras darte cuenta, el deseo de consumo está dentro de lo que es una situación de riesgo, porque, porque las situaciones que podrían llevarlo a un consumo son situaciones externas e internas. Mm, Externas, las personas, los lugares y las situaciones, ¿no? Y las internas pueden ser pensamientos, emociones y el mismo deseo de consumo que va a aparecer periódicamente o cada cierto tiempo le va a venir, ujú, digamos, un craving o un deseo de consumo, ¿no? Pero como él ya tiene, digamos, en su cabeza el objetivo o la meta de no consumir, porque él está mirando ya las consecuencias negativas del consumo, ¿no? Más que los beneficios, él ve las consecuencias negativas del consumo, ujú. entonces, obviamente, eso no va a suceder, ¿no? Porque esa es una herramienta. Ante un deseo de consumo o ante que es algo fisiológico o un Claro, claro. pensamiento que se le cruce, ellos tienen herramientas. El solo hecho de pensar en las consecuencias negativas del consumo suspende o bloquea las ganas de querer consumir. Y eso es algo que él lo controla, eso es algo que él lo maneja, ¿no? Y está dentro Ujú. de una situación. Las emociones, ¿no? ¿Tú crees que no va a sentir ira? ¿Tú crees que no va a sentir tristeza, culpa, vergüenza? Esas emociones en algún momento las va a volver a experimentar frente a diversas situaciones. Pero ¿qué hace con esas emociones? ¿Cómo lo maneja? Entonces ahí entra ya a tallar el hecho de cómo él digamos, cómo utiliza su programa, cómo utiliza las herramientas que él ha aprendido para manejar esas emociones, para salir de esa culpa, para controlar esos pensamientos que se le vienen, que se le aparecen, ¿no? Y Ujú. el propio deseo de querer consumir. Me puede venir un deseo, pero yo rápidamente digo, es un deseo, así como viene se va. Además, si consumo, va a pasar esto, me voy a sentir mal, voy a perder la confianza de mi familia, voy a... Entonces, mejor y automáticamente lo maneja, lo controla, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Eso tiene mucho Ujú. que ver con lo que él va a hacer, ¿no? Con respecto a la familia, es conocer cuáles son esas situaciones que Ah, ya. podrían llevarlo a un consumo, ¿no? Y eso tiene que ver específicamente, básicamente, generalmente, es la no comunicación, el tema de las emociones que él pueda estar guardando y que no pueda estar comunicando, Ujú. ¿no? Emociones que puede ser resentimiento, ¿no? Tristeza, y que pueda volver a experimentar, ¿no? El sentirse desconectado, el sentir que no forma parte del equipo, el sentir que no forma parte de la familia, sentirse aislado, sentirse solo, eso podría llevarlo a un consumo.
Claro, claro, ¿no? claro. Entonces, ahí la familia juega un rol muy importante porque ustedes lo que tienen que hacer es acoger, ¿no? Revincular los lazos, ¿no? Acogerlo, conversar, compartir tiempo, retomar toda retomar, digamos, esos lazos familiares, ¿no? Hasta que él encuentre una base segura. Y sobre esa base segura ya él se va a proyectar y va a poder emprender. Por eso es que era muy importante que él vaya, digamos, allá a Arequipa un par de años, ¿no? 1 o 2 años, para que él pueda, digamos, reconstruir esas relaciones, ¿no? Esos vínculos. Así Y es. pueda encontrar una base segura, una identidad. Y sobre esa base segura, ya él se va a poder proyectar y va a poder salir hacia la independencia, ¿no? La autonomía. Ujú. ¿Ya? Ya, Ya, perfecto, perfecto. Otra cosa que veíamos que de repente podría ser también indicio, o asumíamos que era el hecho que empiece a dejar de consumir los medicamentos, ¿no? Supongo que eso también hay que monitorear bien. Exacto, el hecho de no poder. Por eso es muy importante el ambulatorio. Claro, El ambulatorio es importantísimo, ¿no? claro. Después de el alta, ¿no? Ujú, Entonces, él tiene ujú. programada el alta más o menos para el 4 de mayo, junio. Para el 4 Ah, de sí, ya, junio. ya, ya, ya. Claro, para el 4 de junio. Porque él, sí, pues, este mes, el 4 de abril, él cumplió ya los 16 meses. claro. Mm, 4 de mayo, no, perdón, 4 de abril cumplió 16 meses. Abril, mayo, 4 de mayo. Este 4 va a cumplir 17 y ya, en mayo y en junio cumple los 18, 18. Claro. los 18, ¿no? Los 18. Y ahí ya esa es la fecha tentativa para el alta terapéutica de aquí de proyecto, Ya, para el alta de aquí de proyecto. Mm. Listo. ¿Ya? Vamos. ya. Y de ahí ya continuar pues con los ambulatorios, ¿no? Ujú. Bacán, bacán. Sí, parece que, Todo está entendido, sí. sí, 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 sí. Ha sido bien claro, más bien gracias, ha estado bastante, bastante claro. Ya, pues Alonso, sí, ahí ustedes tienen que tener un rol bastante participativo, porque, o sea, no pueden dejarlo así nomás, no pueden descuidarse así nomás, decir ya que él haga su vida, no, sino él Ah, ya, tiene ya. que sentir tiene que haber una reagrupación familiar, él tiene que Ujú. sentir que está regresando al seno familiar, ¿no? Ujú. A nuevamente establecer esos lazos con la mamá, con los hermanos, nuevamente esa comunicación, Ok. ¿no? Y que se puedan, digamos, aclarar, ¿no? Aclarar los sentimientos, los pensamientos, las intenciones, ¿no? Expresarse palabras, digamos, positivas, palabras reforzantes, ¿no? Y que él pueda sentir, digamos, esa confianza de que realmente es querido, aceptado, valorado, que es parte de, sentirse parte de, ¿no? Sí, Y una sí. vez que eso suceda, él va a tener la suficiente confianza de decir, voy para tal lugar o voy para cual lugar, ¿no? De Ya, repente pero rehacer su pe- vida, etcétera, etcétera. no sé, Adolfo, como tú sabes, acá los únicos amigos que tenían eran los alpinistas, los andinistas. Entonces, ¿cómo evitar que él vaya donde ellos? Pero ella tiene su familia, pues, ¿o no? ¿Cómo tiene su O familia? sea, supongo que ellos ya tienen su familia y ya no se reúnen, ya no Ah, salen. bueno, Claro, claro. O No, sea, si ellos en el caso, consumen, ya no, pues, ¿no? Ya él tiene que ver otra manera, ¿no? claro. Él está pensando estar más, digamos, más pegado a su hija,
viajar, buscar un trabajo, ¿no? De repente con los amigos del trabajo, con la familia. Ver la forma, ¿no? Ver la forma. Claro, claro. Es que también tú mencionabas que depende de cada persona, ¿no? En el caso de él, por lo menos cuando estaba en Lima, había, digamos, situaciones, sobre todo las situaciones eran las que lo hacían consumir, ¿no? De repente los lugares por los que él pasaba a comprar, ¿no? Pero amistades, por ejemplo, no las tenía, o sea, ya él llegó el momento en que ya lo hacía solo, ¿no? O sea, y prácticamente el riesgo de las amistades no existía, porque ya los amigos pues ya se dedicaron a su vida, ¿no? Y en el caso, claro, claro. Ahora, en el caso de sus amigos que estén acá, bueno, también, ¿no? De todos modos estar vigilante, ¿no? Estar Claro. vigilante, saber a dónde va, ¿no? Porque eh, ya, o sea, se le regula, ¿no? O sea, tenemos que saber a dónde va, él tiene que avisar a dónde va, ¿no? Correcto, 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 correcto. Correcto, sí, Ya, sí, sí, poco a poco, es un proceso, pues, ¿no? Pero de que ya, él se vaya directo a consumir o que se vaya directo, no, eso no va a pasar. Eso no va a claro, pasar. No va a pasar. claro, Pueden claro. haber actitudes, gestos, algunas cosas, pero todo con calma. No, no va a pasar eso. Ujú, ¿Ya? ujú. Ya, ya, perfecto. Ya, gracias. Gracias por las Listo, a ti, preguntas. gracias. Gracias por compartir la información. Ya nos veremos en la próxima reunión. Ya, gracias. Hasta luego, nos vemos. Ya, Chao. Ya nos hasta vemos. luego. Cuídense. Chao, chao.